Gracias, presidente. Buenos días, señora Pinilla. Dar la bienvenida a los vecinos de la UVA de Hortaleza que nos acompañan hoy aquí y que están muy interesados también por lo que se pueda, por la información que aquí se pueda dar respecto de lo que se supone que se tiene que hacer en su barrio en base al proyecto en base a los presupuestos de 2017 que prevén partidas específicas para la construcción de nueva vivienda en su barrio. La realidad de la UVA de Hortaleza la conocemos todas y todos, creo. Los vecinos que llevan, por ejemplo, el compañero que está aquí lleva 54 años viviendo ahí. Y es un problema que ya abarca 50 años, que abarca 3 generaciones y que sigue siendo una de las grandes vergüenzas de esta comunidad, el que tengamos un barrio que está en unas condiciones indignas de la capital de la cuarta economía de la zona euro. Por ir a la cuestión concreta, y en la segunda intervención ampliaré un poco más y pediré algo más de información a la señora Pinilla respecto de otras cuestiones relacionadas también con la ejecución de este presupuesto y en general con cómo están avanzando los planes de la comunidad y de la Agencia de Vivienda Social concretamente para terminar algún día poder ser la construcción de la nueva vivienda y la remodelación completa del barrio. El proyecto de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, cuando estaba en su forma de proyecto todavía, para el año 2017 hacía mención en la memoria de la sección 14, la correspondiente a esta comisión, hacía referencia a la construcción de 180 viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento en la UVA de Hortaleza con un importe de 2 millones de euros. Tal cual lo decía. Claro, esto, cogiendo la calculadora y haciendo una división sencilla, salía a que cada vivienda se construía por 11.111,11 euros. Y esto, evidentemente, pues no es posible, salvo que se haya descubierto alguna tecnología maravillosa que por ese importe sea capaz de generar esas viviendas a ese precio. Entonces, luego yendo más al detalle, en el mismo proyecto aparecía en la memoria de actividades del programa 261B, Vivienda Social, ahí ya aparecía otra cosa, otro dato distinto, que era que se iban a construir 2 edificios de 36 viviendas y un tercero de 65 viviendas. Y luego ya en los presupuestos tal cual están aprobados finalmente, pues ahí ese detalle no aparece, sino que se subsume lo que se fuese a hacer finalmente en una partida mayor de 66 millones de euros dedicada a la inversión en construcción de vivienda social de forma genérica, sin un detalle de las actuaciones concretas. Y lo que hay a día de hoy es la Agencia de Vivienda Social licitó el 10 de mayo de 2010, por resolución del 10 de mayo de este año, las obras de un contrato que se llama de obras de actualización de los proyectos de 36 más 36 viviendas por importe de alrededor de 7 millones de euros. Lo cual ahí ya, cuando de nuevo haciendo la misma operación matemática, pues ahí ya sí que sale que en torno a 100.000 euros por vivienda, lo cual ya es más razonable, lógico y previsible, vamos. Entonces, por concretar y sin perjuicio de que luego entremos a otros temas, por concretar respecto de esta actuación concreta, saber qué pasa con las 65 viviendas que se prevían en el proyecto, aparte de los dos proyectos de 36 viviendas, si se puede especificar si es que, como todo parece indicar realmente, esto se trata de un proyecto plurianual y hasta qué punto se está ejecutando en lo que corresponde a 2017 respecto de esas otras 65 viviendas y respecto a las propias 76, tanto que esto tampoco ha arrancado todavía su construcción. Es decir, en definitiva, qué expectativas puede haber de cumplimiento de lo que se ha aprobado este año respecto de inversiones y de iniciar realmente las obras de estas viviendas en la UVA de Hortaleza. Y acto seguido, cuando tengamos la información que nos traiga la señora Pinilla, pues ya haremos las observaciones pertinentes y entraremos a otros temas relacionados también con la ejecución, la urbanización y demás cuestiones relativas a poder avanzar en terminar con la remodelación del barrio y la construcción de estas viviendas para que estas personas, a poder ser, antes de pasar a mejor vida, puedan por fin ver su barrio en condiciones. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor Candela. Gracias, presidente. Bueno, pues muchas gracias por toda la información, señora Pinilla. En primer lugar, le quería pedir que si nos puede hacer llegar a los grupos toda esta información que nos ha detallado verbalmente, nos sería de gran utilidad para tener la mano de cara a luego el control parlamentario, que es nuestra función de su ejecución, y tanto que nos comente, como ya le ha pedido también el portavoz de Ciudadanos, los planes a futuro y los datos respecto de lo que hay planeado de aquí al final de la legislatura, por lo menos en estas perspectivas plurianuales, para terminar con las obras de remodelación y de construcción de las viviendas de la UVA de Hortaleza. Yo quería que nos ampliase la información respecto a la adjudicación de las 72 viviendas. ¿Qué posibilidades ve usted que se inicien las obras este año, en lo que queda de 2017, que sería lo suyo en términos de buen hacer administrativo, en tanto que está aprobado en presupuestos que se inicie este año, y que por tanto se pueda avanzar más deprisa en que esas viviendas se terminen cuanto antes? Y respecto a de la torre de las 65 viviendas, pues 3/4 de lo mismo, porque entiendo por el proyecto de presupuestos, por lo menos, que también estaba previsto para iniciarse este año. Y en general la observación aquí y la petición de cara a futuro es que, bueno, en general, cuando se proyecten este tipo de actuaciones, por lo menos cuando se recojan en memorias de presupuestos, usted está al frente de un ente autónomo como es la Agencia de Vivienda Social, que además tiene un presupuesto propio que luego se integra se consolida con los presupuestos generales, pues que haya un poquito más de información, un poco más detallada y un poco más precisa. Pero claro, cuando uno se va a la letra pequeña y solo viendo los números de los años a los que se refieren las partidas o los proyectos, las actuaciones concretas de inversión, pues uno ya es cuando se da cuenta de que esto se trata de ejecuciones de planes plurianuales en general, y que entonces uno no tiene muy claro dónde ubicar realmente la iniciativa política que hay detrás de luego el dinero que se pone. Y eso dificulta una evaluación política, que es lo que nos toca hacer a los diputados de esta Cámara, más a los de oposición, respecto de hasta qué punto es verdad lo que luego se dice en medios de comunicación, en las memorias, en los discursos, estamos impulsando el solucionar estas cuestiones, ¿no? Por parte del Gobierno, cuando se dicen estas cosas, poder evaluar hasta qué punto es cierto y poder dar a conocer a la opinión pública hasta qué punto es cierto lo que se dice y lo que se anuncia públicamente respecto a actuaciones en barrios tan necesitados como pueda ser la UVA de Hortaleza. Luego, además, recordar que, bueno, para el valor que tiene, que ya sabemos que desgraciadamente suele ser poco, pero vamos, ahí está desde luego. Supongo que usted sabrá que esta Cámara aprobó una resolución en el pleno del 16 de febrero del 2017, una resolución fruto de una proposición no legislativa presentada por mi grupo, que respecto de la UVA de Hortaleza recogía como puntos como cuestiones a las que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid tres cosas: asegurar la dotación de los recursos económicos suficientes para terminar con la remodelación de la UVA en el marco plurianual en la presente legislatura, porque entendíamos que ya era hora, básicamente, y que en una legislatura como esta se podía plantear el acabar con todas esas obras, por lo menos iniciarlas y dejarlas claramente encarriladas para que en el menor plazo posible se pudiesen terminar. En segundo lugar, porque no solo vale con construir viviendas y luego no se puede adjudicar por una serie de problemáticas legales y administrativas. Lo que se planteaba era modificar las normas reglamentarias que generan trabas administrativas y dificultan el reconocimiento y disfrute de derechos adquiridos con total seguridad jurídica. En esto me consta que también se está avanzando y los vecinos lo reconocen, pero sigue habiendo determinadas trabas que dificultan, por ejemplo, las terceras subrogaciones, que es verdad que esto depende de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es una norma estatal, pero al margen de esto,
en la negociación del caso concreto, o sea, del caso por caso, es donde entiendo que se suelen encontrar soluciones que por lo menos aseguren una seguridad jurídica temporal en tanto no se reformen esas normas y por lo menos poder asegurar tenencias, derechos de propiedad y demás con total seguridad jurídica para disfrutar no solo de materialmente de la vivienda que se termina de construir por parte de la Administración, sino también asegurar una tranquilidad y una seguridad jurídica en la tenencia. Y en tercer lugar, lo que se planteaba era asegurar una mejor coordinación entre la Consejería de Transportes, la Agencia de Vivienda Social y el Ayuntamiento de Madrid para facilitar la tramitación administrativa y ejecución material de todas las obras de construcción y urbanización del barrio. Esto es, por así decir, asegurar que todas las piezas del engranaje funcionen bien coordinadamente, ¿no? En tanto que esto es una cosa que implica ya no solo al Ayuntamiento de Madrid, la UVS y la Consejería, sino también incluso a Telefónica, porque ahí está lo del problema del prisma, aquel que también hay que solucionar. Y son muchas administraciones y muchos actores los que tienen que participar en llegar a una solución de todas las cuestiones. También preguntarle por eso, en ese sentido, que si en esto se está avanzando, ¿no? Por tanto, por así decir, por ampliar el espectro de la comparecencia y poder preguntarle también por estas cuestiones que entendemos que son paralelas pero también fundamentales de cara a conseguir que los objetivos que se plantean y para los cuales se dotan recursos económicos puedan llegar a buen puerto. Entonces, pedirle que en su intervención final pues nos pueda ampliar sobre estas cuestiones y, en todo caso, como he dicho al principio, si nos puede facilitar los datos por escrito que ha expuesto al principio en su primera intervención, pues nos sería de gran utilidad. Como decía al principio también, para en un futuro poder evaluar hasta qué punto se cumple lo dicho, hasta qué punto lo dicho es factible, es realista y es razonable plantearlo y anunciarlo a bombo y platillo, como se suele hacer respecto de lo que luego en la realidad de lo que se llega a hacer, de los presupuestos que efectivamente se dotan y hasta qué punto uno se puede decir que ha sido iniciativa suya y no la ejecución continuada de planes de gobiernos anteriores. Muchas gracias.